Hola, muy buenas tardes, buenas tardes. Hoy no me equivoqué porque la vez pasada dije buenos días. Vaya, qué cosas. Andaba norteado. Yo creo que porque estaba medio adormilado. Dije buenos días. Está bien, pero ya dije bien buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier Martínez. Soy facilitador emocional. Estamos en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie. Bienvenidos sean todos a estar con nosotros. Hoy tenemos la reflexión de Neuróticos Anónimos y posteriormente tenemos el tema del día de hoy, que es un tema del libro azul de Coda. Y resulta muy interesante replantear ese tema a la luz de la ortopsicología que funciona. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Marta Leticia, que está hoy con nosotros. Así que adelante, Marta Leticia. Y muchas gracias, señor Víctor. Buenas noches, compañeros. Bienvenidos a esta reunión. Me da gusto estar haciendo el servicio. Con primer término, pues voy a leer la reflexión de Neuróticos Anónimos. Y dice así, del 5 de febrero. No más miedos. Nosotros que nos hemos recuperado por medio de los 12 pasos y de la aceptación y confianza en un poder superior, somos verdaderamente afortunados y estamos profundamente agradecidos. Así es como nos hemos recuperado. Así es como otras personas pueden hacerlo también. Es folleto naranja, página 15. Mi vida antes de llegar a Neuróticos Anónimos estaba regida por el miedo. Miedo a no obtener las cosas que exigía y miedo a perder las cosas que ya tenía. A pesar de que supuestamente creía en la existencia de un poder superior, no lo demostraba con mis acciones porque gritaba, peleaba y lloraba si perdía algo o no obtenía lo que quería. Hoy ya no me preocupo ni siento miedo. ¿Por qué? Porque hoy sé que Dios está a mi lado y si Él está conmigo, ¿a qué le puedo temer? Y aquí concluye la reflexión de Neuróticos. Pasamos con usted, señor Víctor. Gracias. Uno de los conceptos básicos de nuestro programa de recuperación es un poder superior a nosotros mismos. La pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué yo necesito de un poder superior, de alguien que es más alto, más entendido que yo? Porque siempre desde nuestra ignorancia hemos tratado de ser lo que no somos. Al ser intelectuales y conocedores de algunas cosas, nos hacíamos entender como si fuéramos sábelo todo. Y esto significaba que leíamos la portada y la contraportada de un libro y con eso teníamos una idea magistral de qué es lo que estaba sucediendo dentro del libro y a la conclusión que el escritor iba a llegar. La realidad es que no era verdad, solamente eran ideas fantasiosas. Nos encontramos con muchas personas y un día que hablábamos en un círculo de intelectuales sobre un libro específico que habíamos hecho la misma situación con muchas personas ignorantes de un libro, pero ahora estábamos con expertos. Cuando tratábamos de hablar como un experto, todo se venía abajo. No, no era como yo lo pensaba. Así que esas cosas, aunque desinflaban nuestro egoísmo, esas cosas nos hacían ser soberbios. Es que ellos no entienden, es que ellos no saben. La realidad es que no aceptábamos lo que nosotros éramos, ignorantes de nosotros mismos, ignorantes de nuestra condición interna, ignorantes de
la acción del espíritu. Estábamos encerrados en nuestros propios criterios, pero cuando tuvimos que aceptar que somos impotentes ante nuestras emociones, que éramos rebeldes, ingobernables, nuestra vida era así, donde nosotros éramos la víctima, los demás éramos culpables o viceversa. Nosotros éramos los culpables y los demás eran blancas palomitas. Claro, 2 puntos exagerados. Teníamos que aprender a depender de principios espirituales, conceptos provenientes de la mente de un amoroso creador, de un amoroso poder superior. Pero se nos dificultaba a muchos entender esa postura. Pero tuvimos que hacerlo porque no nos quedaba dónde ir. Ya habíamos buscado por todas partes. Era más fácil presentarse ante un brujo o un lector de cartas que ante la situación de derrotarse y decir verdaderamente, no sé y quiero aprender de un poder superior. Entonces, al aceptar este concepto, comenzó nuestra revolución interna y empezamos a transformar nuestro mundo interior para que nuestro exterior no nos lastimara en la forma que nos lastimaba. Pues dentro de nosotros y en la profundidad de nuestra soberbia estaba nuestra impotencia temblando de miedo por enfrentarse a la realidad. Llegamos a Puerto Seguro y nuestras vidas empezaron a cambiar a partir de nuestra aceptación de la idea de la existencia de un poder superior. Gracias. Muchas gracias, señor Víctor. Bueno, a continuación, déjeme buscar para proyectarlo. Continuamos con el libro azul de Coda. Ya hemos visto pues el capítulo 1. Ahora vamos a ver lo que es el capítulo 2 y que es un dilema espiritual. Ahorita voy a pasar. Lo proyecto para que lo vayamos viendo juntos. Aquí está. Entonces dice, capítulo 2, nuestro dilema espiritual. La codependencia hace que un dilema se agite dentro de nosotros. Para muchos de nosotros, nuestro dolor y desesperanza son signos de profunda necesidad interior. Esta necesidad, hambre o deseo, roe en lo fundamental de nuestro ser. Podría ser un grito que pide amor incondicional, respeto, cariño, aceptación o alegría. Muchos recurrimos a las personas, drogas, alcohol y otras adicciones para llenar esta necesidad y obtener algún sentido de seguridad, autoestima y bienestar. Luego dice, nuestras respuestas a las siguientes preguntas pueden ayudarnos a determinar cómo hemos buscado en otras personas o en las adicciones nuestro bienestar emocional. ¿Controlo a los demás para aliviar mis miedos? ¿Permito a los demás que me controlen por miedo a su abandono o abuso? ¿Adapto o cambio mi comportamiento para los demás? ¿Confirmo que valgo la pena como persona a través de ellos? ¿Evado a los demás con el propósito de sentirme seguro? En Coda aprendemos que nuestra autoestima y nuestro bienestar provienen de nuestro poder superior. Cuando intentamos controlar o manipular a los demás de una manera codependiente, nos convertimos a nosotros mismos en un poder superior para mantener nuestra sensación
de seguridad y bienestar. Cuando de manera codependiente evadimos a los demás, adaptamos o cambiamos nuestro comportamiento para ellos. Les damos en lugar de dárselo a nuestro poder superior, ese control y esa fortaleza. Al convertirnos a nosotros mismos en un poder superior o al darles este poder a otros, estamos dejando poco espacio para que nuestro poder superior haga su labor en nuestras vidas. Este es nuestro dilema espiritual. Los siguientes párrafos describen cómo mi dilema espiritual puede llevar al control y a la evasión, especialmente cuando las circunstancias nos causan estrés. ¿Continúo, señor Víctor? Permíteme. Gracias. Si Dios trabaja con causa y efecto, nosotros también tenemos que reconocer la causa. Lo que se ha dicho nos parece políticamente correcto, pero en la realidad hay una diferencia. ¿Cómo funciona el trabajo de Dios y el trabajo del hombre? Dios no trabaja solo. Dios trabaja con el hombre, el ser humano, y él. Dios se convierte en un coach de vida. Y nosotros queremos tener de él el conocimiento de su voluntad y el poder para aplicarla. No le vamos a dejar el trabajo a Dios, porque Él no va a entrar en mí y no va a modificar las cosas dentro de mí sin mi permiso. En este sentido, podemos entender que no depende de Dios todas las cosas. Si el Dios amoroso o este poder superior dice, bien, yo estoy aquí, quiero hablar contigo, llámame. Esto significa que no se va a mover, que Él te va a esperar a que tú le llames. Y es el primer movimiento de humildad. Yo llamarle a Dios es lo que te pide. Y para que te acerques a mí, abstente y cambia tu manera de pensar. Y no te sujetes a tus propias ideas, sino a la moral y el concepto espiritual que yo te estoy dando. Sujétate al pensamiento que te doy. Bueno, esto significa que el coach no va a hacer todo por mí. Yo soy el que está dentro de mí y soy yo el que tiene que tomar las decisiones de obedecer o desobedecer. Pero él no va a hacer todas las cosas. Ese es un concepto enrarecido, extraño. Y todos los que caminamos bajo el concepto de que Dios haría todas las cosas por nosotros, nos equivocamos. Es que Dios hará por ti las cosas que tú no puedes hacer. Me parece bonito eso. Pero ¿cuándo llegamos a ese punto? Cuando aplico lo que el principio espiritual me dice para corregir mis errores históricos, mis errores mentales, mis errores de ideas e ideales corrompidos.
Dios no va a destruir, me va a dar el argumento, el poder para destruir esas ideas, para reconocerlas y destruir esas ideas. ¿Dónde está el dilema espiritual? ¿O quieres seguir siendo tú con tus pensamientos equivocados y viviendo equivocadamente o te sujetas al coach de vida que te habla de cómo puedes tener una mejor existencia? Y te habla de la promesa de estar contigo cuando tú te esfuerces. Antes no. Hay una ilustración y esta ilustración nos habla de un hombre que cruzando por un arroyo y confiando en su 4x4 llegó hasta la mitad del río y no pudo avanzar más. Y dijo, voy a esperar a que alguien me ayude. Y se fue y se sentó debajo de un árbol. El auto, conforme iba pasando el tiempo, el auto se iba moviendo un poco más, iba siendo arrastrado. Llegó otra persona con un otro auto parecido. Y esta persona pensó, bueno, este auto está de este lado, si yo paso por el otro lado, puedo rebasarlo, me va a ayudar para que la corriente no me lleve y voy a poder lograr pasar al otro lado. Entonces, el hombre lo intentó, pero no pudo lograr. Delante de la otra pica, se quedó el otro, el que estaba en el árbol estaba allá lejos. Entonces el hombre, renegando, trató de amarrar la defensa entre lo que estaba ahí mojado, etcétera, de amarrar la defensa y buscar un punto fuerte donde sostener su carro para poder avanzar en medio de las aguas. Traía un cable y lo llegó a poner a un árbol para poder salir de ahí. El hombre del otro auto estaba sentado observando los acontecimientos. De pronto llegaron algunas personas. Era un maestro espiritual y sus allegados, sus alumnos. Mientras aquel renegaba y decía peste y media y encendía su motor y trataba de salir adelante, aún con el jalón no podía salir. ¿A cuál ayudamos? Dijo el maestro. Sus discípulos dijeron, yo creo que al hombre que está sentado allá, porque de seguro debe estar orando o rezando o meditando, porque este hombre es muy altanero, muy grosero. El maestro dijo, no, vamos a ayudarle a este, pero, pero es que es muy grosero y altanero, precisamente.
será grosero y altanero, pero él quiere sacar su auto y se esfuerza lo más posible. Pero aquel que está sentado allá ni está orando, ni está haciendo nada, sino está esperando que alguien llegue y le rescate su carro. Así que vamos a ayudarle. Tenemos que buscar unas piedras, ponerlas debajo de ese auto y empujarlo. Hicieron lo que tenían que hacer. Y entonces el hombre que estaba en el auto, cuando le dijeron, enciéndalo, señor, lo encendió. Ahora sí, prenda su jalón y nosotros lo impulsamos. El maestro y sus discípulos impulsaron a la pick-up y la pick-up salió del problema. El ser pasivos no nos ayuda. Nos ayuda el ser activos. ¿De qué sirve un soberbio? ¿Y de qué sirve un humilde? Un humilde que no hace nada y un soberbio que procura hacer algo. El soberbio que procura hacer algo es el que va a salir adelante. Porque aquí el que se cree que es humilde y no hace nada, simplemente no es humilde, es soberbio y perezoso. Por eso, cuando nosotros nos esforzamos por salir de un dilema, ¿qué es un dilema? Es una opción entre dos factores. O aceptas lo que hay para que seas rescatado, o lo quieres hacer a tu manera. Como siempre lo has hecho y has fracasado. Así que ese es el dilema espiritual. O acepto obedecer y sujetarme a los principios, o acepto seguir haciendo mi voluntad, que fue la que me trajo a un punto profundo de ignorancia y desgaste. El dilema espiritual está ahí, pero vamos a escuchar un poco más de la lectura para ver, porque hay que ver lo que yo estoy compartiéndoles y lo que ustedes escucharon de la lectura. Hay una gran diferencia, porque estoy hablando que el trabajo es de dos, Dios y tú, y que tú tienes que dar el primer paso porque Él ya lo dio. Aquí te espero, llámame, y yo te responderé. Y si no llamamos, pues te la verás solo y terminarás en el mismo sitio donde estás o peor. Así que no vamos a esperar que Dios haga todas las cosas. Dios es mi coach de vida y tengo que seguir sus sugerencias o consejos para poder liberarme de mi situación interna. Continuemos. Y gracias, señor Víctor. Y dice, controlando a las a las personas y a las circunstancias. Muchos de nosotros nos sentimos orgullosos de controlar las circunstancias y a los que nos rodean. Si especulamos, podríamos ser objeto de abuso, abandonados, maltratados o ignorados por los demás. Los etiquetamos como el problema y los manipulamos. Específicamente podemos controlar excesivamente a nuestras parejas, a nuestros hijos, a los miembros de nuestra familia, a nuestros amigos o socios dominándolos.
Otra manera en la que los controlamos es siendo lindos, pasivos o mansos durante largos periodos de tiempo. Luego, cuando el miedo u otros sentimientos nos abruman, nos enfurecemos, nos aislamos o permitimos que otros opinen por nosotros. Nos convertimos en un poder superior cuando controlamos a los demás en cualquier grado, sea sosegadamente o agresivamente. Incluso podemos reforzar nuestro control con una actitud de arrogancia, autoridad o prejuicio. Consideramos las opiniones y conductas de los demás como tontas, interesadas o sin valor. Nos establecemos a nosotros mismos en una posición de mejores que. Pensamos que nuestra manera de hacer las cosas es la única manera. Al darles el poder de nuestro poder superior a otras personas, podemos estar buscando la aprobación de los demás, con frecuencia hasta el punto de abandonar nuestros propios deseos y necesidades. Vivimos con miedo de aquellos a quienes hemos puesto en el poder. Nos asustan, nos asustan su enojo o sus miradas de desaprobación. Tememos decepcionarlos, que nos ignoren o que nos controlen. En esencia, perdemos nuestro sentido de individualidad o nunca lo tuvimos, porque nos obsesionamos con sus actitudes y conductas hacia nosotros. Sigue otro párrafo que dice evadiendo personas y circunstancias. ¿Continúo? Bien, veamos, ¿controlamos o pretendemos controlar? ¿Creemos que controlamos o estamos generando odio y resentimiento de parte de la gente que está sumisa porque tenemos un poder? Ya sea un poder de autoridad en el sentido moral o un poder de autoridad en el sentido económico. Porque para controlar a una persona o para someter a una persona, debe ser una persona que está inconsciente o que es un dependiente económico o un dependiente emocional donde su idea básica es esclavitud, buscando vencer, dominar a quien tiene el poder. ¿Por qué? Porque tiene un poder económico, porque tiene un reconocimiento moral, porque tiene el, un entendimiento aparentemente correcto, pero que solamente está buscando sus propios fines. A las circunstancias no las controlas. Nunca podrás tú controlar a una circunstancia. Ay, no, es que controlar circunstancias. Solamente Dios controla las circunstancias. ¿O qué? Tú puedes dictar que voy a correr desde aquí a tal lugar y no se va a ponchar mi llanta. Eso es un intento de gobernar, de dominar. ¿Qué? De dominar tu circunstancia. Pero no, no va a ser así. Una persona que por un delito cae en la cárcel y quiere dominar su circunstancia dice que es inocente y trata de evadir su responsabilidad delante de la justicia porque no quiere estar encerrado. ¿Dominó circunstancias? No. El hecho de pagarle a un jefe corrupto para que permita hacer acciones dentro de una comunidad, ¿eso es dominar circunstancias? No.
Las circunstancias no se pueden, no se pueden dominar. Siempre hay acciones imprevistas de las personas. No se puede ser perfecto como si estuvieras creando una película. Es la mayor mentira que te vendes a ti mismo. ¿O por qué? Si tú soñabas tú con tener un día bonito en tal lugar, etcétera, pero resulta que está nevando o que está lloviendo o que por alguna situación tus tarjetas no pasaron. ¿Tú gobernarás esa circunstancia? Puedes enojarte y hacer berrinche, pero no puedes dominar las circunstancias. El que crea que domina circunstancias es un perfecto tonto, porque no está dominando circunstancias. Está manipulando a las personas para que crean que domina circunstancias cuando no es cierto. Entonces, eso es un engaño. No puedes dominar circunstancias. Dominar a las personas y hacerlas creer porque es inocente. Como decirle a un niño, si no me atiendes, voy a matar a tus padres. Él no va a creer porque es un bebé, porque no tiene un entendimiento, un conocimiento más amplio de lo que es la justicia y el poder. Y se va a angustiar. Y va a hacer lo que la persona dice, porque es un bebé. Una persona que se percibe impotente con una gran baja estima personal es una persona manipulable. Y aquí estamos para enseñarle cómo elevar su estima personal, cómo obtener un autoconcepto y cómo defenderse de usted mismo y del medio que le rodea. El peor caso es que el poder no está en el que pretende controlar. El poder está en ti, porque tú le concedes ese poder a esa persona y está en tus manos. Tú estás en sus manos, porque tú le das la autoridad. Recuerdo a una mujer que le dije, tienes que denunciar a esta persona, porque te está golpeando a ti y está golpeando a sus hijos. No, ¿cómo crees? ¿Y entonces qué vamos a comer? No, no se trata de comer, se trata de salvar tu vida y salvar la vida de ellos. No, es que yo no puedo hacerlo. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Siempre hay opciones y mejores de las que tú estás viviendo. Pero como tú tienes el poder para ser libre, pero no quieres usarlo, ese es tu problema. Yo estoy aquí para ayudarte, pero no para hacer tu labor. Tú decides. ¿Quieres vivir siempre así? Pues adelante. Y te voy a dar el primer empujón. Voy a hacer una denuncia. Hice la denuncia. La persona se molestó, me quiso agredir como a su familia, pero fracasó. Y luego, la mujer tomó fuerzas, porque cuando me dijo un vecino de ella que le había agarrado los cabellos, que esto, que estaba platicando con ella y que la persona llegó y
e hizo eso. De momento me puse estupefacto, asombrado. ¿Cómo puede ser posible? Esa agresividad que mostró fue cuando al día siguiente fui y le dije, ¿estás segura que quieres vivir así? Es que no, no le excuses más. Estás poniendo en riesgo a tus hijos y te pones en riesgo a ti misma. O eres lo suficientemente fuerte para hablar con la verdad a la autoridad que te puede ayudar a ser libre, o te quieres quedar ahí. Pasó el tiempo y me dijeron, oye, la persona que ella se está divorciando. ¿Mm? ¿Y luego? ¿Qué pasó? No, pues mira, fíjate que, y ya explicó lo que pasó. ¿Y ahora qué pasa con esa mujer? Bueno, pues ha sido libre. Sus hijos tomaron otros derroteros. Entonces, ¿dónde está la esclavitud? La manipulación está en la persona que es víctima y que siente que no puede salir de su prisión y se hace impotente a sí misma de enfrentarse a lo que considera un gran monstruo. Entonces, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el poder del dominante? El poder está en ti, en tu entrega voluntaria, por miedo a ser libre. Después de denunciar a una persona que me trató mal, me dijo otra persona, ese es un asesino y va a venir y te va a matar. Mira, pues yo prefiero que me mate, pero yo vivir de rodillas delante de un hombre, cualquiera que sea, no, no lo van a ver tus ojos, no. Amo mi vida tanto que prefiero estar de pie y hablando con una realidad y morir de pie que morir de rodillas ante una persona. Y si ha de venir a matarme, que venga. Eso conversé con esa persona. Llegó la persona y después en un momento de convivir, me dijo, ¿sabes? Perdóname, yo actué mal. Contrario a lo que decía la otra persona, la persona pudiera decirlo para que yo me confiara y entonces hacer otro movimiento, pero no, no me confié en su palabra. Así es que hablé y dije, ¿sabes qué? El lugar donde yo estoy, tienes a una persona que, que por causa de su problema y tu decisión se fueron a otra parte, ahora ya está aquí y ¿crees que es sano que yo esté en el mismo lugar que esa persona? No. Y me cambió a otro punto. Luego hablé con otro comandante
Le dije, oye, comandante, fíjate que pasó esto y le expliqué y me dijo, no, sigues estando en riesgo ahí, yo le voy a ordenar que te cambie a otra parte. Bueno, el asunto aquí es esto, de que si nosotros no tenemos la valentía, la fuerza, el poder, la audacia para salir del dilema de la codependencia, nunca vamos a salir, porque el problema no es el otro, el problema eres tú, en tu insana manera de pensar, en tus falsos valores, porque no tienes confianza en apoyarte en aquellos que verdaderamente te pueden ayudar a salir adelante, porque sigues atada a un ideal inalcanzable. ¿Hasta cuándo vas a hacerlo? ¿Hasta cuándo vas a hacerlo? ¿Hasta cuándo podrás lograr transformar tu mundo interior para ser libre? He dicho y lo continúo diciendo, la codependencia es curable. Las emociones son curables. La codependencia es un puñado de emociones y es curable. Pero necesitas creer en el proyecto de vida. Y yo sé que para que puedas creer en el proyecto de vida, necesitas primeramente conocer tu interior, cómo realmente eres y en qué falsos cimientos está tu vida. Si no cambias esos cimientos falsos, seguirás siendo esclavo de ti mismo porque eres tú quien tienes el poder para ser libre. Gracias. Gracias, señor Víctor. Bueno, continuando, dice ahora, evadiendo personas y circunstancias. Algunos de nosotros tememos tanto a los demás que evitamos cualquier grado de cercanía o de intimidad. Nos esforzamos por evitar ponernos en una situación vulnerable. Nos volvemos hábiles para ocultar nuestros miedos, especialmente cuando las cosas parecen salirse de control. Podemos incluso quedarnos callados cuando experimentamos la injusticia o el abuso. Podemos caer en papeles de mártir o parecer desamparados para evadir la responsabilidad o confrontación. Podemos colocarnos en una posición servir y juzgarnos a nosotros mismos con dureza. Podemos creer que no somos lo suficientemente aptos para vivir una vida con relaciones, propósito o felicidad. Nuestra codependencia empeora, nuestro miedo y vergüenza nos abruman, controlamos y evadimos a las personas aún más, pero estas conductas son solo arreglos temporales. Nuestros miedos siempre regresan y nuestra vergüenza está siempre presente. Muchos buscamos falsos dioses, adormecemos nuestros sentimientos con alcohol, drogas, comida, sexo o trabajo. Con frecuencia estos se convierten en adicciones crónicas y complican aún más nuestros problemas. Ninguno de ellos nos proporciona libertad o paz. No importa si nos colocamos en una posición de mejor que o menos que, como controladores o como evasores, nos comportamos de una manera egocéntrica. La igualdad se pierde. Luego dice, ¿qué impulsa nuestra necesidad de controlar y de evadir a los demás? Muchos preguntamos, ¿no son algunas de estas conductas saludables? La respuesta puede encontrarse en la motivación de nuestras conductas, nuestro comportamiento hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia nuestro poder superior puede ser el apropiado si es por elección y con límites saludables. Por ejemplo, podemos salir del espacio de una persona si está siendo amenazadora verbal o físicamente.
Sin embargo, nos comportamos de manera codependiente si permitimos que el miedo o la vergüenza dicten nuestras vidas, haciéndonos depender de instintos de supervivencia del pasado, tales como el control y la evasión. Luego sigue el miedo. Continúo y luego la vergüenza. ¿Continúo, señor Víctor? Bien, ¿me regresas al título de ese párrafo? Dice, ¿qué impulsa nuestra necesidad de controlar y de evadir a los demás? Es una pregunta. Bueno, primero, pues, podemos entender que no puedes controlar. Segundo, evadir es huir. Y al huir hay un miedo. Miedo a perder. Y eso es motivado por su mente de probabilidades en la probabilidad de que la persona cambie. Siempre está huyendo, pero no termina de aprender que el problema no está en la otra persona, sino en ella misma. Que la base de todos sus problemas, o la mayor parte de sus problemas, es su manera de pensar errónea. El miedo no es mi enemigo, es mi amigo y me ayuda a prevenir. Pero cuando no sé gobernar la imaginación, ni tampoco lo que es la preconciencia, ¿qué es la preconciencia? Es la prevención de lo que pueda venir en el futuro. Y cuando abusamos de esta preconciencia, nos creamos un mundo futuro que no es, que no existe y que no va a ser. Es una forma fantasiosa de querer controlar el futuro o entender que el futuro es devastador y negativo y tiene una prisión en la cual la persona misma, con sus valores equivocados, falsos, está desarrollando una dependencia absoluta de su orgullo en base a la soberbia de la otra persona. Pensar que voy a ganar cuando estoy dando la muestra de que soy un perdedor. Pensar de que la mayor humillación puedo conmover a una persona para que cambie. Es una torpeza de pensamiento. Con todo tu sacrificio, con todo tu amor, con todo tu desgaste, no vas a lograr cambiar a nadie. Al contrario, te pones justamente en el punto donde puedes ser dominado y gobernado por la otra persona que está empoderada y que siente poder al ver tu debilidad le satisface. Tu sumisión le satisface y le hace crecer en la misma enfermedad que tú padeces. Esa es la diferencia. Entonces, ¿quieres seguir viviendo en la esclavitud? Es tu problema. ¿Quieres ser libre? Es nuestro problema. Te invito a que medites, que pienses.
en lo que te estamos proponiendo. Conócete a ti mismo, conoce lo que es la enfermedad, lo que es la salud mental, para que puedas tener herramientas que te lleven a la liberación. El miedo no es tu enemigo, es tu amigo. Pero para ser tu amigo tienes que comprenderlo, cómo funciona y para qué sirve, y cuándo se sale de control y por qué. Lo mismo que la ansiedad, es tu amiga, es parte del instinto natural. El miedo y la ansiedad nunca podrás deshacerte de ella, ni del dolor, ni del temperamento. Pero tienes que aprender a desarrollar un proyecto de control, de dominio, no hacia el exterior, no, hacia tu interior. Y es cuando las circunstancias se ponen de tu lado y empiezan a cambiar las cosas. Al principio tendrás que tener problemas. ¿Por qué? Porque te revelas ante el amo y tendrás problemas contigo mismo, porque sentirás que no es el camino correcto, porque has aprendido a ser esclavo y no tienes una condición de liberación. Entonces, todo el dolor y el sufrimiento que tú has tenido lo conviertes en un pobrecito. O sea, no importas tú, lo que importa es la otra persona. Es porque tu baja estima no existe y tu concepto personal es muy pobre. Y porque estás atadas a ideas que te colocaron, a ideas que produciste, a ideas que tú reforzaste de enfermedad. Eso hace la diferencia. Si tú no logras a través del conocimiento espiritual destruir tus falsos valores, no podrás adquirir cimientos de liberación. Espero comprendas eso. Bien, vamos a ver. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Así es que vamos a cerrar la grabación para que ustedes puedan participar.